Buenos días. Hemos comprado una furgoneta, vamos, que me estoy por quedármela yo, de bonita que es. Os explico para qué, porque la idea, ya empezó ese proyecto y todo proyecto hay que orar y actuar. Entonces hemos comprado una furgoneta de 9 plazas, creo que es preciosa, yo no la he visto. Bueno, el otro día me pasó una, claro, yo iba con el Jimmy, no iba con mi coche. Sí, digo, qué bonita, y era es exactamente como la nuestra, 9 plazas, muy bonita, porque la idea es que los chicos vengan el fin de semana, estén con las familias, estén en radicales, etcétera, etcétera, y yo no quería hacer el transporte en coches viejos, y la furgoneta es totalmente nueva. La cuestión es que tenemos que apoyar en todo. Ya a alguno le dije, bueno, podemos llevarle de vez en cuando alguna partida extra de empanadas, buñuelos, arepas, yo qué sé, lo que se os ocurra, paella y para nosotros y para todos. Muy buena idea, creo que va a resultar muy bien, yo los veo muy contentos porque están no solamente bajo la protección espiritual, sino realmente, perdón, haciendo una labor, están trabajando con nosotros, ¿no? Pero ya están todos matriculados en algunos cursos, ahí, pues bueno, lo que han podido, de escuela para mayores. El caso es que no van a perder el tiempo y vamos a tratar de arrancar al menos 8 para una nueva generación, la generación que ame a Cristo. Por otro lado, tenemos Israel, que la verdad nos está quemando cada vez más en el corazón, y este año, pues a propuesta de Emma, hemos decidido hacer 2 peregrinaciones, no sé si lo sabíais, una en marzo y otra pues en septiembre, como siempre, ¿no? Viendo la primera, esta de marzo, como algo más para veteranos, quizá, donde puedan, evidentemente es para todos, ¿no?, pero donde podamos juntos a lo mejor descubrir alguna otra cosa, y aunque lo que buscamos allí es la presencia de Dios y esa nos acompaña, pero allí se refuerza, ¿no?, porque hay promesas muy concretas. Así que os quiero animar para que podamos estar repartidos en cualquiera de las 2, pero para marzo, que pensábamos que no iba a ser un grupo muy grande, ya tenemos abiertas las inscripciones. Por ahí arriba, ¿quién nos encarga? Iris, como siempre, ¿no? Bueno, en la oficina. En la oficina ahí os dirán cómo hacer y os explicarán todo. Pero ahí tenemos... estos son los chicos, claro. Les falta la fregoneta, como dicen, para que vengan. Pero ya la tienen ahí en la puerta, ya estamos listos para poder prestarles todo el amor, todo el servicio, porque recuerdas un lema que, aunque no es bíblico, pero es muy práctico mío, ¿cuál es? Hechos son amores, y la palabrería la dejamos para otro día, o sea, y no buenas razones, porque hablar es barato. Casi diría gratis, pero el hacer siempre tiene un mayor esfuerzo. Que sepáis que lo estamos haciendo y que lo hacemos además con mucho gusto. Bueno, hoy es el último día del Sukkot. Vamos a orar por la lluvia al final de la reunión. Ya oramos en la reunión anterior. Yo llevo toda la semana diciéndole al Señor, acuérdate de nosotros que vamos a orar por la lluvia, y ve arrimando alguna borrasca por ahí. Y van llegando las borrascas, pero bueno, luego explicamos eso, porque el tema que hoy quiero compartir con vosotros, justo esta mañana me lo recordaba y me lo reforzaba una fotografía que vi ahí en internet. La fotografía estaba dividida en 2 partes. La parte de arriba, un grupo de madres de El Salvador, concretamente, que no sé qué ley o algo no aceptaron y hicieron manifestaciones para quitar aquello, y
como que pensaban, la ley, no conozco muy bien el tema, pero sí el resultado. Era como firme para educar a los hijos y la rechazaron, y además la rechazaron todos. Y entonces la foto de abajo decía, y estas son las consecuencias. Y había una gran cantidad de jóvenes salvadoreños, porque ahí es donde están las maras, en la cárcel. Esa es la consecuencia. Venía a mi mente en ese momento un versículo que quiero compartir con vosotros. Dice Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca. La maldición es algo malo y evidentemente tener muchos jóvenes muertos en la cárcel, drogándose, delinquiendo, es malo, es una maldición, es algo pésimo. Pero aquí también está ocurriendo, en todos los países está ocurriendo, que por las malas decisiones, claro, traen como consecuencia y no vienen sin causa. Porque hoy vivimos en una generación flojita, muy flojita, donde todo el mundo escabulle el esfuerzo, escabulle el sufrimiento, todo lo queremos instantáneo como las sopas, todo es instantáneo. Recuerdo cuando salieron esos cafés, yo me tomé alguno en la gasolinera que lo cogías, le dabas allí, ¡pam!, y algo tenía y se calentaba, todo instantáneo. Y nos gustan las cosas y nos hemos acostumbrado a todo eso instantáneo, repito, eludiendo, escabulléndonos del esfuerzo, del sacrificio, de la prueba. Hoy voy a hablar de la prueba y de lo necesario que son, porque lo primero que quiero que sepas sobre la prueba entendiendo que siempre van a ser circunstancias difíciles, a veces muy complejas, muy complicadas. Precisamente comentaba el martes en el devocional que había visto otro testimonio en vídeo y leí, porque estaba en inglés, pero estaba subtitulado, lo que un pastor, en una historia muy parecida a la de Jacobo, ¿sabéis?, caja roja, tuvo con su esposa. Pero en este caso me impresionaron las palabras que Dios le contestó en la oración a este otro pastor, que clamaba a Dios porque era el mismo caso, su esposa se estaba muriendo. Y él le decía, he orado, Señor, ya he pedido sanidad y he hablado sanidad sobre ella, pero él entendía que se iba a morir y efectivamente se murió. Y como que en cierto modo le estaba reclamando a Dios, ¿por qué? Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, y te aseguro, ese debe ser muy difícil, yo no quisiera pasarlo, de ninguna manera. Pero debe ser un momento tan cumbre. Y él, en su desesperación y en su dolor, le decía a Dios, y Dios le contestó. Y las palabras que le contestó me impresionaron hasta el día de hoy. Le dijo, yo también vi morir a mi hijo. ¡Wow! ¡Qué contestación! Y volvió a insistirle y Dios le vuelve a repetir, conozco tus argumentos, sé lo que estás pasando, pero yo también vi morir a mi hijo. ¡Qué prueba tan gigantesca para Dios! Ver morir a su hijo y no inmutarse. Podía haber destruido la tierra, el universo entero, pero no hizo nada. Eso es una prueba irrefutable. Y te voy a decir algo, si Dios pasó también por una prueba, ¿qué nos espera a nosotros? Lo que nos espera es lo que dice la Biblia en el Salmo 11. Salmo 11, versículo 5, dice la primera parte, Yahweh prueba al justo. ¿Entiendes el término verbal en que está escrito, verdad?
prueba, ¿no? O sea, no es que puede que sí, puede que no. Vas a ser probado. Vamos a ser probados. Y ya hemos pasado por diversas pruebas, ¿verdad? Porque tenemos que ser probados. Porque somos hijos. A los demás dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, el alma de Yahweh, aborrece. Pero al hijo lo prueba. Y dirás, uy, qué injusto, que sufran solamente los malos, ¿por qué los buenos tenemos que sufrir? Oye, me impresionó la respuesta. Yo también vi morir a mi hijo. Bajo ese argumento, ¿quién puede decir algo? ¿Quién puede quejarse? Pero ten la seguridad de que nuestro Padre nos probará. Nos está probando y nos probará. ¿Qué es lo que Dios quiere probar? Lo primero que quiero aclararte es que no es para Él. O sea, la prueba, cuando nos prueba a nosotros, no es para ver si... Él ya sabe quién somos. Él ya sabe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, lo sabe todo. O sea que cuando hay una prueba, no es para ver si Dios, bueno, mira, ahora he pasado. Y no. Él ya sabe qué va a pasar. Y Él ya conoce todo desde el principio. Todo. La prueba es para mí, es para la persona, es para el Hijo de Dios que tiene que ser probado. Y el resultado, soy yo el que lo tengo que apreciar. Soy yo el que lo tengo que pasar para aprobar. Y no reprobar. Hay tres cosas que está aprobando el Señor. El Salmo, capítulo 7, el versículo 9 dice, fenezca, o sea, desaparezca, muera, ahora la maldad de los inicuos, mas establece, o sea, asienta y afirma tú al justo. Esa es la oración que le estaban haciendo a Dios, ¿no? Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ahí tenemos dos cosas que tienen que ser probadas. Porque la mente es la vía de entrada. Todos los sentidos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olemos, aún lo que gustamos, todo por los 5 sentidos entra a la mente, que lo procesa. Por eso a veces una persona está bien y para volver a caer en su pecado no necesita más que oler algo. Por supuesto, ver algo. Eso ya lo di por descontado, que lo entendemos, que tenemos que cuidar nuestros ojos. Tengo que ver donde tengo unos libros, bueno, si no están en mi casa me trajeron un montón de libros, estarán ahí arriba, que se llamaba, era como un salón de belleza para los diferentes sentidos, para la vista, para el oído, o sea, como para adornar y arreglar eso, porque es que por ahí entra todo. Claro, la vista, la pornografía, es evidente que eso destruye, molesta, perturba, todo. Pero cualquier cosa, la primera prueba que Dios tiene que fortalecer, por eso hay que probarla, es la mente. Y después el corazón. ¿Qué es el corazón? No está lejos, está en la mente también, pero el corazón tiene que ver con los sentimientos, porque ya sabes que lo que tú piensas y piensas y piensas se convierte finalmente en un sentimiento. Tú ponte a pensar mucho tiempo que alguien te cae mal y verás cómo te va a caer mal, porque constantemente en tu mente alimentas, no lo soporto, no lo quiero, etcétera, etcétera, y eso acaba siempre mal. Por el contrario, podríamos hacer el ejercicio contrario, y empiezas a renovar tu mente y decir, Señor, aunque no es de mi agrado, pero tú moriste por todos. Recuerda, yo también vi morir a mi hijo, dice Dios, ¿no? Y lo acepto, lo amo, es mi hermano. Verás cómo tu mente cambia totalmente y elabora otros sentimientos. Eso es el corazón, es el motor de mi vida, es lo que mueve
para que la voluntad, que es la otra parte de mi alma, haga y ejecuta siempre lo que siento. Es muy difícil encontrar una persona racional a tal punto que lo que piensa es lo que hace. No. Lo piensa y si no lo siente, no lo hace. Ese es el corazón. Ese es el motor de nuestra vida. Y eso, asegura el salmista nuevamente, Dios justo prueba la mente y el corazón. Y hay algo más que está probando el Señor. Y ese algo más, el apóstol Pedro nos lo dice. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, conocimiento anticipado que tiene Dios de las cosas, presciencia. Porque alguno dice, estará mal, será presencia de Dios. No, presciencia. Es importante esa palabra, pero la explicaremos. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicados. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para los hijos de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La tenemos ahora, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero, con toda la gloria y todo el esplendor. Pero sigamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, escúchalo bien a partir de aquí, porque hasta ahora qué bonito, ¿no? Qué maravilla. Pero esa gloria que nos aguarda tiene su precio, y no estoy hablando solamente el de la sangre de Cristo, que ese es el precio. Ese es el precio, no es un precio. Ahora vamos a ver algo que tenemos que nosotros que pagar. ¿Pagar de qué manera? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dos condiciones, ¿no? Primero, va a durar poco y a lo mejor no te hace falta. Es raro, ¿eh? Pero a lo mejor no te hace falta a ti que te prueben tu obediencia, tu carácter, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hay que probar, porque recuerda, entre la mente y el corazón ya tenemos bastante, pero ahora vamos a añadir otra. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No habla de cosas bonitas, a lo mejor, porque cuando habla de aflicción, eso duele, ¿verdad? Y cuando te vayas a quejar, que el Señor ponga en tu mente estas palabras que hoy he repetido varias veces y que repetiré. Yo también vi morir a mi hijo. Para cualquier queja que le vayas a poner, no te olvides de eso. Que él también pasó por una prueba muy difícil. Pero, ¿qué es lo que dice que va a ser probado? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, recuerda, por un poco de tiempo, y si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas. Usted puede decir, oye, vas a ser probado en esto, diversas. Tú sabrás. Para que, sometida a prueba vuestra fe. Eso es lo más importante que yo creo que tenemos que ser probados, nuestra fe. Porque de la fe, que es la confianza en lo que Dios dice, no te olvides, porque ahora predican falsamente que la fe es como materializar lo que tú quieras, visualiza lo que te apetezca y ya verás cómo lo tienes. Eso no es fe, eso es mentalismo.
Eso no pertenece a la Biblia. Dios nunca le dijo a sus hijos: vosotros todo lo que os imaginéis y pensarlo ahí fuerte, fuerte, y ya veréis cómo lo tienes. ¿Dónde está eso en la Biblia? No he hablado de aflicciones, porque ellos no admiten ninguna aflicción. Dicen: no, somos campeones, los mejores del universo. Mentira. Tenemos que ser probados en diversas pruebas para ver si pasamos. Porque si no pasas, ¿cómo es en el juego? ¿Es el parchís que vuelves a la casilla de salida? Para atrás. Porque hay que aprobar necesariamente, hay cosas imprescindibles que hay que aprobar. Y para aprobar tienen que ser probadas. Entonces, claramente lo dice: para que sometida a prueba vuestra fe, no solo la mente, no solo el corazón, sino la fe. Porque digo que es lo más importante, porque la fe es confiar en la palabra de Dios, en su palabra, y la palabra de Dios es la que renueva mi mente y me da un nuevo corazón. El nuevo corazón no es un soplo que haga algún día yo aquí y voy a soplar, ya, no, eso es todos los días, es trabajando, es cuando te encuentras mintiendo que te digas: tenía que haberme estado callado. Eso es el cambio, no un soplido que te haga alguien o que te tire al suelo ahí. No, eso no cambia nada. Te cambia tu actitud, te cambia tu manera de poner en práctica, no por obra, la palabra. Eso sí te cambia. Pero eso es día a día. Claro, estamos esperando ese milagro así, instantáneo, ¿recuerdas? Todo nos gusta instantáneo. Por eso cuando llegó aquello de la unción, cómo nos apuntamos todos, yo el primero, no me estoy escabullendo, ni mucho menos. Porque nos gusta ver: ahora me pega un soplido y ya, se me acabaron todos mis problemas. Pero qué decepción que al día siguiente, o el mismo día, o a los 2 días, vuelta la burra al trigo, como decía mi abuelo. Vuelva a caer lo mismo, y el soplido, ¿dónde se quedó? Que me den otro. Y así estuvimos un tiempo, venga a soplarnos y a echarnos babas en la cara, porque a veces, cuando soplas, sale la materia ahí, ya. Y nada, hasta que al final tuve que concluir: no, esto hay que trabajar y orar. Y trabajar me refiero a decir: tengo que luchar contra mis ataduras, contra mis cosas raras, porque de un soplido no se me han ido. Le pasa como al borracho con las penas. Anda que no nadan bien las penas. Campeonas de natación. Por más alcohol que le eches y más líquido que le eches, sobreviven. Pues esto igual, trabajito, prueba, aprueba, y otra prueba, y aprueba, y así vamos teniendo victoria. Porque, no lo olvides, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, fíjate, habla del oro. El otro día os hablé que iba las calles de oro de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, pues es perecedero. Cuando lo leía, decía: caramba, ¿es verdad? O sea, hablaba de un oro que era tan puro, tan perfecto, que ni lo conocemos. Pero es que además es perecedero. O sea, ¿perecedero qué significa? Que se acaba. Y el oro, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego. Dice: sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No en queja, murmuración, me voy de la iglesia porque aquí no me quieren. A lo mejor te están probando. A lo mejor el día que pasé yo, o pasó Emma, o pasó cualquier pastor por ahí a tu lado y te ignoró, y tú te sentiste ofendidísimo, te estaba probando. Todas las circunstancias tenemos que ponerlas bajo el prisma de la prueba. Porque tu reacción, aunque sea un error mío, yo no estoy justificándome con esto, porque mi error es cosa mía, yo pagaré o haré el asunto con Dios de mi error. Pero tu reacción, recuerda, tu mente, ¿qué se pone a pensar? Si empiezas a pensar en resentimientos y terminas odiando, hasta algunos se han ido de la iglesia
Eso es que tu mente está en pañales. No has aprobado ni parvulitos. Ahora, en estos anglicismos que tenemos, kinder. Lo de kinder me suena a los huevos kinder, eso qué ricos están, por cierto. Yo ya no los puedo probar. Pero no apruebas nada. Si tu mente no es capaz todavía cuando llega ¡pam! Un golpe de esos, porque yo no digo que no sea un golpe. Es decir, primero, tal vez iba pensando en otra cosa y no me vio. Segundo, tal vez esto venga de parte de Dios para ver mi reacción. Si yo reacciono mal, para atrás, al último de la clase. Si reacciono bien y perdono y sigo adelante y como si no hubiera pasado nada, eso se llama madurez. Madurez. Por eso es importante las pruebas. ¿Cómo se prueba? Ya lo hemos visto. Pero en el capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13, lo vimos sobre todo la semana pasada cuando estábamos aquí hablando el comienzo del Sukkot, hoy es el final del Sukkot. Dice, la obra de cada uno será manifestada, o sea, evidenciada, ¿no? Porque el día la declarará, o sea, con una transparencia absoluta se verá nuestra vida. Tranquilo, no te la van a ver los demás. El Señor no tiene interés en que lo que hacías anoche, a lo mejor ahí delante del ordenador, no, eso no lo va a ver la gente, no, a Dios, pero Dios y tú sí. Así, de día. Absolutamente. Y no te va a condenar, sino simplemente te va a redarguir. Porque redarguir no es condenar. Redarguir es que te sientas lo suficientemente mal por haber hecho eso, pero no te va a expulsar. Eso sí, si tienes a Cristo en tu corazón. Entonces dice que, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto ya lo sabemos. Había 6 materiales que enviábamos al cielo y que constituyen nuestras obras en la tierra: madera, heno y hojarasca, y oro, plata y piedras preciosas. La diferencia es abismal. Todos van a ser probados. ¿Recuerdas? Primer argumento. Como hijo de Dios vas a ser probado. No digas que no te lo avisé. Porque te lo aviso porque está en la Biblia. Vas a ser probado. Punto. Y cuando llegue a esa prueba, pues tu madera llena de hojarasca se quemará y será, como dice, gran pérdida. Y el oro, la plata y la piedra preciosa, fíjate que la fe la está comparando con el oro, el apóstol Pedro. Supongo que todavía se refinará de esa manera, porque aunque sea a nivel industrial, el oro tiene sus condiciones, ¿no? Pero el oro se mete en un crisol. Crisol es el recipiente adecuado con un barro especial, etcétera. Se le pone fuego debajo y empieza a calentarse y llega un momento que como que borbotea, como si quisiera empezar a hervir. Bueno, en ese borboteo lo que hace es, si hay impurezas, escorias o trocitos de palo, cualquier cosa que hay en el oro, empieza como medio líquido, empieza a borbotear y sube a la superficie. Ahora, eso no lo puedes encender y marcharte a hacer la compra y volver, no. El maestro refinador tiene que estar allí atento, porque en cuanto sube la brocita esa, la escoria, ¡pum!, con una cucharita pequeñita la quita y la deja ahí en un lado y sigue atento, la otra sí. Eso es lo que el Señor dice Pedro dice, es más valioso que el oro, porque también cuando estamos nosotros siendo probados en nuestra vida, con fuego, es que lo está diciendo, por fuego, el Señor está atento y sale esta basura, la quita. Y sale la otra y la quita. Para eso nos ha dado otras clases de herramientas, todas basadas en la Biblia, ¿no? Hoy comenzaron otra vez los 12 pasos. Eso es sanidad, eso es... ahí deja que si estás en prueba, sobre todo, no debes faltar y decir, Señor, todavía necesito que le des una vueltita más al fuego para que salga toda la porquería. Porque al salir la porquería, el oro se hace más puro. Y hay un oro que le llaman golfing, que de eso debe tener cualquier cosa, y hay un oro, creo que es de 24, que es purísimo.
¿Por qué? Porque no tiene impurezas. Y es caro. Y es muy codiciado. Porque ha pasado por las pruebas para ser purificado. O sea que, ¿cómo prueba el Señor? Con dificultades. Con imprevistos, con inconvenientes, con reveses. Muchas. Si tuviera que hacer una lista de eso, pero cosas que generalmente van a quebrantar mi comodidad. Recuerda que estamos siendo educados para ser muy cómodos. Nadie nos puede tocar, no nos podemos molestar, ni en esfuerzo, ni sacrificio. Así está la juventud. Cuando yo veía esa imagen, y ahí están las consecuencias, esa imagen hay como 20 años, 30 años entre una y otra. No, los chicos saben lo que tienen que hacer. Sí, claro, ahí están en la cárcel y matándose unos a otros, saben muy bien lo que tienen que hacer. Perfecto, ¿verdad? Porque creen que son plantas. Y aún las plantas que llevan ya su información genética, tú pones una semillita de un árbol y va a salir ese árbol. Aún las plantas que llevan toda la información necesaria para desarrollarse sin que nadie les diga nada. O sea, tú plantas un pino y no tienes que estar todo el día, oye, recuerda que eres un pino, no me vayas a fallar. No, va a salir un pino. Pero aún se puede torcer y hay que meterle una guía para enderezarlo. Imagínate los seres humanos. Por eso la Biblia dice, corrige al niño, al joven. Corrígelo. No tengamos miedo a eso. Y te digo, hay dificultades. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Que haya dificultades o que tu hijo acabe en ese grupo, en la cárcel, o muerto? Tú verás. Bien, ¿para qué nos prueba el Señor? Bueno, 3 propósitos básicos he encontrado. El primero, ya lo leímos, para igual que el oro, purificarlos. Te leo otra vez el versículo, 1 de Pedro 1:7, perdón. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza y gloria y en honra, y cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que aquel que ha pasado por las pruebas, que tal vez oye la voz de Dios diciéndole, yo también vi morir a mi hijo, y no le reclama nada y no le reprocha nada. ¿Sabes? Hay una pregunta. Siempre va a salir, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero la pregunta debería ser, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué estás formando en mi corazón? ¿Qué escoria tienes que sacar ahora de mi vida? Esa es la pregunta más correcta. A todos se nos va enseguida, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pregunta más bien, ¿para qué? Y acertarás. La segunda es para madurarnos. No podemos dejar a un lado el apóstol Santiago, es un genio en esto. Yo siempre le he tenido un cariño a esta carta porque lo entendí porque, ya sabéis, nuestra primera frustración ministerial fue que oraron allí en Maracaibo, vino hasta el secretario general de todos los bautistas de Venezuela y allí estábamos nosotros arrodilladitos. Tengo un periódico que lo certifica, y oraron por nosotros y nos pusieron las manos y dijeron, bueno, vais de misioneros voluntarios, porque yo volvía trabajando a España y no sé qué, y veníamos a España y aquí a comernos España, y España resulta que estaba un poco dura todavía, le faltaba un poquito de cocción. Y estábamos pasando unas tremendas pruebas, a pesar de haber venido, y la queja sí salió muchas veces, al menos de mi corazón, diciéndole, Señor, si hemos venido a servirte, nos han orado por nosotros, y resulta que lo que nos encontramos, esto es un infierno. Y había veces que es que literalmente parecía un infierno. No lo entendía, pero un día sí lo entendí. Un día sí.
porque el Señor me habló mucho a través de Santiago, en el capítulo 1. Léelo conmigo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, yo le decía: Señor, pero ¿cómo voy a hallar gozo en las pruebas que estamos pasando? No evangelizamos a nadie, tengo que trabajar de sol a sol o de noche a noche. Salía por la madrugada de noche y no volvía hasta la noche a casa. Y ella sola, y yo sé que lloraba porque yo cerraba la puerta de la casa y a veces, 2 veces o 3 me quedé ahí escuchando y empezaba a oír sus lágrimas. Pero decía: no puedo dejar de irme a trabajar, y me iba, imaginaos cómo iba. Destrozado. Y eso y una y otra, era un montón de pruebas. Decía: ¿cómo puedo hallar gozo en eso, Señor? Pero Él me decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque yo me conformaría con una. Pero es que eran diversas. En el trabajo, en casa, en la acomodación bueno, en la economía, que es donde más duele. En todo. En todo. Y el Señor volvía otra vez a repetirme: ten gozo cuando estés en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, estaba diciendo, así como confíes en mí y aprendas a confiar en mí, no en tus fuerzas, porque la nueva forma esa de predicar es: eres tú el campeón, eres tú el que visualizas y haces. No. Dice el Señor: soy yo. Es la fe en Él. Dice: la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Tenía que llegar el día en que, en vez de desesperarme, renegar, dijera: Señor, tú sabes por qué pasa. Te alabo. Te alabo. Ya soy paciente. Ya no protesto, sino que lo acepto, porque algo importante, relevante para mi vida, para nuestras vidas, está detrás de eso. Y lo aprendimos con dolor, porque lo primero que advierte el Señor es que la prueba va a ser con dolor. Si algo no te duele, no le das ninguna importancia. Y te lo voy a poner en un plano sencillo, ya he hablado de este ejemplo otros días, ¿no? Si no fuera por los 600 euros y la retirada de todos los puntos del carné, yo iría a 250 por hora, porque me encanta la velocidad. Si no pasara nada, pero si pasa, vendría el dolor y las consecuencias. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, madurez. Una persona, cuando ha alcanzado la paciencia, por eso volvemos al ejemplo de antes. He pasado por delante de ti y he pasado de ti olímpicamente. Te he ignorado como si fueras ahí parte de la columna. Cuando tú dices: bueno, el pastor está despistado. Reaccionas así. Eso es paciencia, madurez. Pasaste la prueba. Pero si vuelve a ocurrir otro día, y también, no es solo un día, dice: pero ella, ahora sí, ahora ya me resiento con todo lo que se mueve a mi alrededor. No. Si has pasado la prueba es para que siempre tu reacción sea paciente. Bien. Pues tenga la paciencia su obra completa, probada y aprobada, para que seáis perfectos y cabales, porque este mundo está lleno de locos. Y necesitamos gente como nosotros que aprendamos a reaccionar correctamente. Pero si mi mente no ha sido probada, si mi corazón no ha sido probado, si mi fe no ha sido probada, seré otro loco más, como hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos así. Y aún más locos todavía.
Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es todavía más gravoso el pecado. Eso no lo dice, dice le es pecado. Pero yo te lo aseguro, que es más gravoso el pecado. Porque no es lo mismo que tú no sepas que una cosa está mal, a que lo sepas y lo hagas. Entonces, para madurarnos. Y la tercera cosa por la cual el Señor nos prueba es para poder entregarnos un ministerio. Algunos vienen, yo quiero servir al Señor. Majete o guapetona, no sabes lo que has dicho. ¿Quieres de verdad servir al Señor? Dice, pues amárrate el cinturón que vienen curvas. Eso nos pasa a nosotros también. En un momento de emoción, Señor, quiero servirte, usa mi vida. Y el Señor diciendo, ¿estás seguro? Sí. Es bueno, nadie le tenga miedo a eso, pero hay que probar. Y fíjate, el apóstol Pablo primero a los tesalonicenses y en segundo lugar a Tito, su discípulo amado, les dice lo mismo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así el versículo 4. Sino que según fuisteis aprobados por Dios, porque resulta que esto es una cuestión de que la iglesia, no, es Dios el que cuando tú le dices quiero servirte, se lo está diciendo a Él. Y Él te prueba, y en este caso dice, ya aprobaste. Dice, según fuimos aprobados. Hombre, Pablo estaba aprobado, ¿no? Con nota además. Este sí era un summa cum laude. Dice, para que se nos confiase el Evangelio. Si no hay prueba, no se te puede confiar la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Lo entiendes? ¿No? Por eso, cuando lo digas, dilo consciente, pero consciente también de que va a empezar una escuela que no es la que nosotros hacemos aquí solamente, ¿no? Mucho más complejo. Porque si no, una vez que Dios te aprueba, entonces sí se te puede confiar, o sea, que lo hagas, el Evangelio. Dice, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea que cuando ya, como un cristiano normal, que el cristiano normal debería ser comprometido en el Evangelio, ¿no? Ya tenemos lo nuestro, pero ya cuando dices, bueno Señor, voy a servirte, ahí vienen las pruebas, pero la finalidad es que apruebes. Porque para desecharte, ya lo estabas. No, las pruebas no son para reprobar, sino para aprobar. Y a Tito le dice, en la primera carta también, en el capítulo 3, verso 10, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Dios prueba, pero también le dice, y yo lo hago, yo también te echo la probadita. Y nosotros como equipo pastoral también hacemos la probadita. Porque una cosa es el entusiasmo inicial y otra cosa es la prueba. Y sí tengo mis trucos para pruebas. Por eso algunos están sentados en el banquillo durante un tiempo. Porque la idea es, repito, aprobar. Él está diciendo a Timoteo, y a estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El diaconado es un trabajo en la iglesia, una responsabilidad en la iglesia, muy grande además. Y de primero, bueno, ya suponemos que Dios lo aprobó porque Dios tiene sus cosas con cada uno. Pero ahora vamos a ver si yo también lo veo. Esto es así. Entonces, bueno, las pruebas, ¿cuáles serán? No te las voy a decir porque si no estás preparado. Pero sí tenemos que hacerlo porque la Biblia nos lo exige. Probar tu corazón, tu mente, tu fe. ¿Debemos entonces asustarnos o preocuparnos por las pruebas? No. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13.
y Santiago 1:2, que ya lo hemos visto. Mira, primera de Pedro 4, 12 y 13 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, si él se lo decía, yo lo estoy diciendo. O sea, no te sorprendas. No, ay, ahora estoy pasando por no sé qué. ¿Tú qué le has dicho al Señor? No, yo lo dije. Entonces, pues ahí estamos. Bueno, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda, pero es un asunto tuyo. Yo ya aprobé, creo. Ahora tienes que aprobar tú. Por eso dice que no te sorprendas cuando viene una prueba como si fuera algo extraño. Y vuelve a decir lo mismo, por eso lo junto con Santiago 1:2. El versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Y Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, alegría, algo bueno siempre va a producir la prueba. Y los que habéis estudiado en serio, y todo el mundo yo creo que estudia en serio, pero que habéis tenido que a lo mejor pasar una carrera difícil y exámenes y estudio y noches de insomnio, hoy no te sientes, ¡ah, qué alegría aprobé! ¿A que sí? Los jóvenes estudiantes o cuando has logrado ser un buen profesional en lo tuyo, pero has tenido que pasarlo mal y has tenido que romper cosas. Y has tenido que pasar la humillación de decir, no, pues yo me sabía esa pregunta, la contesté bien, y de todas maneras, ¡pah!, el profesor te la machacó. O sea, pruebas y pruebas y pruebas. Es que la vida se compone de eso. Por eso, te repito el principio, estamos acostumbrados a todo tan instantáneo, tan suavecito, que nos hemos vuelto flojitos. La sociedad es flojita. Y los cristianos también. Y tenemos que ser duros como roca. Tenemos que ser maduros, probados y aprobados. Si no, ¿cómo vamos a ser testimonio en esta sociedad tan flojita? Que ya nadie quiere esforzarse. Llega un gobierno y pone exámenes, huelgas y manifestaciones y todos los estudiantes en la calle. ¿Cómo? Si para un examen hay que estudiar. Nos ha fastidiado. Pero no, hacen huelgas y todo. ¿Qué es eso de estudiar? No, a mí que me aprueben. Yo ya he pagado la matrícula. Y ya con eso. Pues también la pagas para que te suspendan e ir a tu casa y recaudar, hacer caja. Por eso, como hijos de Dios, no debemos desechar la prueba, para que finalmente uno de los hombres más probados, de los muchos que hay en la Biblia, fíjate que casi todos tienen su historia. Si conoces la historia de Pablo, anda que fue probado, y el ejemplo típico característico es Job, ¿no? Pero hay otros muchos que han sido probados, y David fue probado. Imagínate, dijo Dios, tú eres el rey, y él va al palacio, oye, que yo soy el rey, y dice, ¿tú? Lárgate de aquí ahora mismo. Y coge y le pega un lanzazo y dice, ¡oh! Y salió corriendo, porque creía que Saúl había entendido el mensaje también y diría, sí, su majestad, pase. Y lo que le pegó fue un lanzazo, que si no lo esquiva ahí ya se acaba la historia de David. Y así, prueba tras prueba tras prueba, al final sí fue rey, pero cuando aprobó. Y en uno de sus escritos, porque la mayoría de los salmos, no todos, fue escrito por él, llega a decir algo, ya debería ser mayorcito. Dice, tú has probado mi corazón. Lo has probado, Señor, lo sé. Si es que me han pasado tantas cosas que ahora entiendo que eras tú probando mi corazón. ¿Cómo estaba mi corazón? Porque, ¿sabes? Él generalmente iba bien. Él no se resentía contra Saúl, todavía reconocía la autoridad de Saúl y lo respetaba como rey. O sea, quiere decir que su corazón estaba bien. En otros aspectos porque son diversas pruebas. De esta concretamente es de la que está hablando. Dice, porque me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste.
con el historial de David no se está refiriendo a toda su vida, es a algún hecho concreto, ¿no? Ese concretamente, lo del reconocimiento de la autoridad de Saúl y todo eso, perfecto, porque luego ya sabemos lo de Betsabé y lo de y para allá y para acá. Pero tal vez llegó, porque la diferencia entre caer está en quedarse en el suelo o levantarse. David cayó muchas veces, pero siempre se levantó. Otros cayeron una vez, como Saúl, y ya, ahí se acabó, no se levantó más. Pero yo quisiera que también mis palabras llegaran al corazón de Dios y le dijera: tú has probado mi corazón, me has visto de noche, porque ahí es donde uno se encara, ¿no?, con su dolor, con su tristeza, con sus rabias, con sus frustraciones, ¿no? Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Maduró. Realmente maduró. Realmente dijo: a pesar de todo lo que están haciendo contra mí, yo calladito. Y esto no es un día, son pruebas y pruebas, y a lo mejor un día vas muy bien y al día siguiente vuelves a caer, pero Dios es paciente, porque recuerda, quiere formar paciencia en mí, porque paciencia tiene Él. Y es una característica de la madurez. Si tú encuentras a alguien paciente, que se convierte en pacífico, tú confías en él, te gustaría hablar con esas personas, etcétera, etcétera. Con cualquier cabra loca de las que andan por ahí, tú no le pedirías un consejo de nada. Por eso, la prueba es importante, la prueba de nuestra fe. Bueno, esto es lo que quisiera que quedara guardado en tu corazón. Es un tema sencillo, ¿ves? Fácil de asimilar, pero te va a ocurrir. Yo no estoy hablando, bueno, a lo mejor un día. No, esto te va a ocurrir, te está ocurriendo y posiblemente te ocurrirá. Para que sepas reaccionar, porque según tu reacción aprobarás o no aprobarás. Pero no es una reacción hipócrita, porque Dios conoce tu corazón. Tiene que ser franca, tiene que ser real, y lo será. Amén. Pero hay otra prueba que vamos a hacer de nuestra fe. Fíjate, a un nivel mucho más sencillo. Hemos comprometido nuestra palabra en que íbamos a orar pidiendo lluvia. Y que además iba a ser hoy. ¿Y sabes por qué va a ser hoy? Porque, no sé si te leíste Juan capítulo 7. Yo diría que no. Yo dije la semana pasada, léelo, a los que estaban aquí, ¿no? Bueno, el comienzo del capítulo de Juan capítulo 7 dice que había ahí los hermanos del Señor, hermanos, hijos de José y de María, medio hermanos o hermanastros del Señor, pero la Biblia llama hermanos. Estaban con él: pues tienes que ir a Jerusalén porque está celebrándose la fiesta de los tabernáculos, y allí que sí, que no, que voy, al final se presentó en la fiesta de los tabernáculos. Llegó allí y andaba no camuflado, pero tenía sus tiempos. Pero el versículo 37 dice, estaba hablando de los tabernáculos, evidentemente, ahí por eso hago referencia al principio para que sepáis. Dice: no, es que a lo mejor era la Pascua. No, era en tabernáculos, está ahí escrito. Y dice que en el último y gran día, o sea que hoy es que es el último, también es el gran día de esa fiesta de los tabernáculos. Hoy ha coincidido, porque hoy es 21 del mes séptimo o del mes de Tisri, en hebreo. ¿Qué ha coincidido este año con qué? Pues con que es 30. Pero el año próximo, si te miras un calendario hebreo que tiene todas las fechas para adelante y para atrás, verás que el año próximo no sé qué cae, pero cae otro día. Porque siempre es por el calendario bíblico o hebreo. Entonces, hoy es el último y gran día. Y el Señor seguramente acababa de ver al sumo sacerdote, porque yo digo que sería él, ¿no? Dentro de todo el orden sacerdotal, una cosa tan importante y tan relevante, porque recuerda, si no llueve en un país que depende de la agricultura, ¿qué ocurre?
Pues ahí recuerda la historia de José. ¿Por qué José tuvo que irse también con sus pruebas, no? Su arrogancia, no, a vosotros vais a humillaros delante de mí. Y los hermanos dijeron, sí, ven, ven, que me voy a humillar delante de ti. Ven, ven, ven. Y cuando se acercó lo cogieron, ¡pam! Y ¡pum! Lo tiraron a un pozo. Y dice, ven, ya estamos humillados delante de ti. No entendían que eso es que iban a ocurrir unas cosas, que Dios estaba preparando su fe, y llegó un punto en el cual hubo, por no llover, una sequía terrible en toda la tierra. Y recuerdas, los hermanos fueron y toda la historia con el padre, toda esa cosa, y allí estaba finalmente José, pero después de haber pasado por la cárcel, por la humillación primero de sus hermanos, porque su padre creyera que estaba muerto, por otra vez cárcel y más cárcel y engaños y tal. Pero llega un día que había madurado y pasado todas las pruebas, y ahí está de jefe, porque el faraón debía estar jugando al golf egipcio, porque no pintaba nada. O sea, vio tan eficaz a José, se le abrió el cielo, dijo, ay, mira, mira, tú te encargas del reino, que yo voy a otras cosas, porque el que gobernaba era José. Es un ejemplo clarísimo de prueba tras prueba tras prueba, para al final cumplir el propósito. Claro que le entregó un ministerio, vaya ministerio, tremendo. Porque la lluvia es importante. Jesús está hablando de otra lluvia, pero dice el versículo 37 que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Ya el sumo sacerdote había orado, como vamos a hacer nosotros, por la lluvia física, la de verdad, porque la necesitamos. Por más tecnología. Bueno, sabéis, Israel siempre está a la punta. Hay una máquina que yo voy a conseguir, como sea la voy a conseguir. Hay una máquina que toma la humedad ambiental y te la convierte en agua. ¿Y dónde la hicieron? En Israel. Pero no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de que en este último y gran día de la fiesta, el profeta Zacarías, muy importante este profeta, todos cuando hablamos de profetas enseguida viene a nuestra mente pues Isaías y Jeremías y todos los grandes, y se llamaban grandes por la extensión de sus escritos, quiero que lo sepas, no por la importancia del mensaje. Porque Zacarías, en el capítulo 10, dice algo: pedid a Yahweh lluvia en la estación tardía. Ahora es la estación tardía. Ahora es la estación que ya está todo recogido en los lagares, en los almacenes. Ya está todo. Es una orden, dice, ahí es que tenéis que pedir al Señor lluvia en la estación tardía. Y dice, Yahweh hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En el capítulo 14 ya lo leíamos el otro día cuando estábamos comenzando el Sukkot, esta fiesta de los tabernáculos. Es la única que va a permanecer para siempre. Y dice el versículo 16 del capítulo 14. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, dice Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y ahora estamos en un tiempo muy extraño.
Dios puede hacer, fíjate, otro profeta de los que llamamos pequeños porque apenas es una página y algo, Amós. El profeta Amós en el capítulo 4, versículo 8, escucha bien lo que dice, porque esto lo hace Dios, lo puede hacer Dios y lo hace. Dice, capítulo 4, versículo 7, también os detuve. No solamente hay que orar por la lluvia, o sea, en un momento determinado, por alguna circunstancia determinada, Dios dice, basta de lluvia. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, arruinada la siega. Y está diciendo que es Dios el que lo hace. Sus razones tendría con ellos. Recuerda que ninguna maldición viene sin causa. Yahweh hizo llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hizo llover. Esto lo vi yo cuando estábamos en el año 89 en Colombia, con el profesor pastor que nos estaba dando las clases. Había un vecino conocido, amigo, que se hicieron amigos, que era un empresario, o sea, un terrateniente, grandes propiedades de algodón. Y estaba pasándolos esto, no llovía. Y el algodón necesita mucha lluvia al final para que se abra la flor y eso que va a ser luego el algodón salga y lo puedan recoger. Si no llueve, la flor se queda cerrada, se pierde todo. Y él contó que le mandó ser fiel en sus diezmos, recuerdo, y una ofrenda, no para comprarle la voluntad a Dios, no, sino Dios vio su corazón en eso, que es la diferencia. Y oraron y ocurrió literalmente esto. Y vino contando, mira, el camino, había un camino que separaba la otra finca. Bueno, allí no cayó ni una gota y en mi finca llovió y llovió y llovió, y el único de toda aquella gran extensión donde se sembraba en Cali algodón fue él. Él era hijo de Dios, porque lo dice: haré llover en una ciudad y en la otra no. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían, dice, 2 o 3 ciudades a una ciudad a beber agua de las que había llovido y las otras estaban en sequía. Y no se saciaban. Dice, con todo, no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Como este final de los tiempos que, a pesar de todo lo que verán, dice, aún no solamente no se volverán a Dios, sino que renegarán de Dios. Tremendo. Pero el agua es fundamental. Y quiero orar en primer lugar por el agua física, y si me acompañas vamos a ponernos en pie. Hay varias canciones, no sé si te acuerdas de una, porque cuando Jesús está hablando, le está hablando de un agua diferente. Juan 7:38 dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los creyentes en Él. Porque en aquel momento, dice, no había venido el Espíritu Santo, como os he estado hablando, sobre toda carne. No había llegado ese día de Pentecostés, todavía estaba Jesús vivo, hablando con ellos. Porque estaba hablando del Espíritu Santo, que había de derramarse por su Espíritu. Hay una canción que refleja también esto. Dice así: Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu,
sacia hoy mi vida. No, se me ha olvidado. Hace tantos años. Restáurame, Señor. Pero sí que es así. Dios manda lluvia. Extiende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Ahora sí. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida. Dile, cámbiame, Señor. No solo te pedimos la lluvia física, Señor. También estamos pidiendo la lluvia que riegue nuestras almas, que a lo mejor estamos pasando por pruebas, situaciones difíciles, complicadas. Y así como cuando hay un esfuerzo en la carne, en lo físico, el agua refresca y da nuevo aliento. A nosotros lo que nos alienta, nos da nuevas fuerzas, es tu presencia. Y el Espíritu Santo iba a ser derramado como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos en el tiempo tardía, estamos en el final del verano, el comienzo del otoño. Y necesitamos, Señor, más que nunca el agua. Y te pedimos el agua física que caiga. Señor, si tienes tus planes sobre esta nación, hoy sí te pido un milagro. Necesitamos agua y ver el milagro en el redil y en Navalagamella. Allí es que necesitamos, Señor, agua. Todo el mundo necesita agua, pero yo no sé qué planes tienes tú, porque tú haces llover en una ciudad sí y en otra no. Pero, Señor, en esas zonas donde estamos, por favor, manifiesta tu amor, tu grandeza, y mándanos lluvia. La lluvia física, la lluvia real. Pero lo que más necesitamos, y para ello levantamos nuestras manos, es la lluvia de tu Espíritu. El rocío de tu amor, llenando las vidas. Llénalas hoy, Señor, de tu pueblo, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Sé que lo necesitas, díselo. Visita mi vida, cámbiame, Señor. ¿Están los chicos por ahí? Porque hoy vamos a terminar el Sukkot. Y es un día y es una fiesta de alegría por dos razones. Una, porque hemos sido perdonados. Y la otra, porque hemos recogido nuestra cosecha. Y esa alegría, y hay una de las canciones que cantasteis, a ver si la recuerdo, que tenía que ver, de las modernas, ¿no? De las canciones. ¿Dónde está la lista? A ver si yo recuerdo. Había una canción que tenía que ver con eso, pero necesitamos a todo el equipo. ¿Dónde están? Porque era alegre, eso sí que me acuerdo.
¿Era de fiesta? Esa, la del río. ¿Qué ha pasado con los chicos? Se han ahogado en el río. Llegó el río tan fuerte y se lo llevó. Esto me demuestra que no están como mucho en la predicación, ¿no? Ah, están en clase. Técnico, cambio.